Listo, nos encontramos entonces en nuestra segunda sesión para poder tocar todo lo que tiene que ver con la temática para la segunda actividad de aprendizaje. Esta segunda actividad de aprendizaje es sobre la preparación y planificación de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad. Durante la sesión vamos a tener dos momentos. El primer momento es donde vamos a hablar acerca de inquietudes que ustedes tengan. Vamos a contemplar aspectos que tienen que ver con el centro de calificaciones para que ustedes vayan realizando seguimiento de las calificaciones que se están desarrollando a medida que van entregando las evidencias. Y pues en el segundo momento ya hablaremos acerca de esta actividad de aprendizaje número 2. Para todos un cordial saludo y vamos a hacer el inicio de esta sesión en línea. Bueno, entonces iniciamos como les menciono. Si tienen algunas dudas o inquietudes puntuales, si es referente a la actividad número 2, y cuando trabajemos el desarrollo de la actividad, la pueden manifestar. Si es referente a algo que ya pues se haya cargado o se haya establecido, pues entonces sí podemos hacerlo de una vez para poder entonces aclarar esas inquietudes y continuar con el desarrollo de la sesión. Entonces no sé si alguno de los que están presentes tienen alguna duda o inquietud adicional acerca de la actividad número 1. De las retroalimentaciones y calificaciones. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces voy a compartir pantalla. Buenas noches, Lina. ¿Se escucha, todos se escuchan entrecortado o solo es el caso de Lina? ¿Alguno no me escucha bien tampoco? No lo escucho bien, pero pues la imagen de la videollamada se ve un poquito pixelada. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces, bueno, quería abrir cámara como para conocernos, como para que vieran quién es la que está detrás de la voz que semanalmente va a estar hablándoles. Entonces, poder conocerlos también a ustedes y poder interactuar ya pues de manera como más personal. Sin embargo, voy a cerrar cámara porque de pronto eso también pues vuelve lenta un poco la señal y de esa manera pues que fluya mejor la sesión. Bien. Listo. Bueno. Ay, ¿qué se hizo? Ya está observándose la pantalla, ¿sí? Sí, compartí, sí. Entonces, acá tenemos en pantalla pues en mi pantalla les estoy presentando la parte de los anuncios. Como les he mencionado, los anuncios siempre se van a presentar, todo lo que tiene que ver con el inicio de la actividad, el cierre de la anterior actividad, la sesión en línea. Ahí en anuncios ustedes van a encontrar toda esa información. Igualmente, para esta segunda semana es muy importante que ustedes hagan una revisión o inicien con la revisión de estar pendiente de ese centro de calificaciones y de las evidencias, de los foros, de las evaluaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes tengan la aprobación del 80% de las actividades evaluativas para poder aprobar el curso. Si no se tienen esas actividades o ese porcentaje, pues no van a poder aprobar el curso. Sin embargo, no es porque yo entregué, entonces me van a colocar. También tienen que mirar que quede aprobada la actividad, porque a veces nos confiamos de que de pronto entregamos y no, la actividad no ha sido aprobada o quedó, no sé, algo por mejorar y pues tienen que mejorar. ¿Bien? ¿Dónde pueden observar ustedes las calificaciones? Bueno, en las evaluaciones, donde ustedes desarrollan las evaluaciones, ahí la pueden revisar
y las evaluaciones automáticamente les sale la calificación a ustedes. En el caso de las evidencias en la parte donde en el menú de evidencias les van a aparecer todas las evidencias. En mi caso no me aparece, pero en el caso de ustedes, las evidencias que hayan sido calificadas, les va a aparecer acá la calificación a un lado derecho. Si les aparece A, entonces la evidencia ya ha sido evaluada y ha sido aprobada. Si les aparece D, la evidencia ya ha sido evaluada, pero no aprobada. Entonces es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta esos aspectos. Igualmente, en este caso, si ustedes ven que pasan 2 días hábiles y yo no los he evaluado, es importante que de pronto ustedes me pueden escribir. De pronto a veces es que yo, como son varios cursos y tantos aprendices, pues uno se salta alguna calificación. Entonces es muy importante que ustedes pues están bien, vayan, yo hago seguimiento y yo voy revisando todos los días, pero sí es importante que ustedes lo revisen. Bien, hay unas personas que ya entregaron actividad 2, ¿sí? Inclusive ya también han entregado actividad 3, pero pues igual voy a hacer la evaluación, creo que el día de hoy ya en las horas después de la reunión van a tener la calificación, ya hice la revisión, pero no he pasado la calificación. Entonces, pues para que lo tengan presente, pero siempre van a haber 2 días hábiles para poder retroalimentar y calificar las evidencias que ustedes hayan cargado en la plataforma. ¿Listo? ¿Dónde más pueden ustedes observar las calificaciones y demás? Hay algo que se llama acceso al portafolio de evidencias de aprendices. Ahí ustedes pueden ingresar a su portafolio, a mí me aparecen todos, pero ustedes pueden ingresar al portafolio y ahí les va a aparecer las evaluaciones que hayan realizado, las evidencias que hayan cargado. Entonces, ahí también les van a aparecer las retroalimentaciones de los foros, de las evidencias que ustedes hayan cargado, ¿sí? Entonces, pues es importante que ustedes vayan haciendo la revisión ahí. Esa es una manera. También lo pueden hacer por medio del centro de calificaciones. En el centro de calificaciones a ustedes les aparecen unos resultados de aprendizaje, RAP 1, RAP 2, RAP 3, ¿sí? Esos resultados de aprendizaje, y RAP 4, perdón. Esos resultados de aprendizaje tienen en la parte superior derecha tienen un más. Ustedes seleccionan el más y les va a desplegar las 2 calificaciones o las calificaciones correspondientes al RAP. Por ejemplo, acá Jorge Luis ya tiene el cuestionario y lo aprobó, ¿sí? Y les tiene que aparecer en A, ¿sí? Igual para el RAP 2, ustedes pueden llegar, ingresar en el más y en el más les va a aparecer también el RAP 2, ¿sí? Las actividades del RAP 2, las actividades del RAP 3. Aquí no es porque desea el resultado de aprendizaje 1, es de las actividades 1, no. Eso depende de la estructura de la guía de aprendizajes o de las actividades de aprendizaje. En este caso, pues hay que ir mirando cuáles son el resultado. ¿Cómo lo vemos? Pues ahí está no solo el RAP 3, sino aparece el nombre del resultado y ese debe corresponder a la guía de aprendizaje, que también pues hace parte del contenido del curso en cada una de las actividades. Entonces ahí van a ir teniendo y lo importante es que a ustedes les aparezca A, que es aprobado. Por ejemplo, acá John ya tiene el cuestionario y el foro temático. Está evaluado y tiene en las 2, en este caso, aprobado. ¿Bien? Y así pues cada uno de ustedes puede ir haciendo seguimiento de las actividades que va entregando y de aquellas, porque a veces yo les hago retroalimentación, coloco D y hago la retroalimentación, no se evidencia archivo en la entrega, porque a veces no sé de qué manera se hace la entrega, de que no aparece el archivo, pero sí aparece el comentario, adjunto, envío, actividad evaluativa, ¿sí?
y no cargan el archivo. Entonces ahí pues inmediatamente me encuentro obligada a colocarles no aprobado, que es la D. Entonces revisar todos esos aspectos. Bien, tener presente el 80% de las actividades para poder aprobar el curso. Entonces, de todas las actividades, el 80% debe estar en A. Bien, entonces ese era como algo adicional que había, que es importante que ustedes tengan para poder hacer seguimiento de su proceso formativo. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. Instructora, yo tengo una duda. Disculpe que hable de una vez. No, tranquila, es que no puedo ver, es mejor así. Ok, dale. Instructora, resulta que yo hice la participación en el foro temático, ¿cierto? La hice creo que el mismo viernes, si no estoy mal. Pero la evaluación yo la hice este martes, o sea, esta semana. ¿Hay algún inconveniente con la calificación de ese resultado de aprendizaje? No, Si no, lo lo presenté una semana importante es que después. ustedes los desarrollen. Lo importante es que Ah, ok, ustedes los listo. desarrollen. Ok, Las y actividades están parametrizadas para que ustedes inclusive pues si ustedes se dieron cuenta hay un compañero que ya ha realizado todos los cuestionarios de todas las actividades. Entonces pueden realizar todos los cuestionarios y después realizar las evidencias o pudieron haber hecho el foro, después la evidencia. También igualmente, así sea fuera de fecha, así yo coloque el anuncio de cierre de la actividad, ustedes pueden igualmente cargar la evidencia o hacer el cuestionario de esa actividad que se cerró, ¿sí? Pero igual va a ser evaluado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 29 de agosto, nada más. bueno, señora, gracias. Era eso. Perfecto, listo. Bueno, entonces ese era nuestro primer momento. Ahora vamos a hablar del segundo momento, la segunda actividad que corresponde a la segunda semana. Yo creo que ya algunos han ingresado, han observado la información o el contenido del curso. Nuevamente vamos al menú de contenido, en proyecto y en este caso, para esta semana, actividad 2. En esa actividad 2 nos aparece nuestra guía de aprendizaje, que es esto. Un segundo. Nuestra guía de aprendizaje. Y pues aquí, como les mencionaba en nuestra guía de aprendizaje número 1, vamos a tener unas actividades de reflexión inicial, ¿bien? Que nos permite pues llevar a un inicio de este manejo en cuanto a la prevención y preparación de auditorías. Tenemos las actividades de contextualización o de conocimientos necesarios del aprendizaje que nos permiten a nosotros hacer como una evaluación de una autoevaluación de qué conozco o qué puedo conocer acerca de ese desarrollo. Y finalmente tenemos las actividades de apropiación del conocimiento, que ya son las actividades que contienen las actividades evaluativas junto con las actividades de transferencia de conocimiento. Para esta actividad de aprendizaje, para esta guía de aprendizaje, tenemos dos actividades evaluativas. Una, que es un taller, un cuestionario, perdón, sobre el documento que se encuentra en nuestra plataforma como material de estudio y un taller que es sobre los programas y planes de auditoría. Esas son las evidencias que son evaluativas. Las anteriores no son evaluativas, son de reflexión y de conocimiento. ¿Bien? Antes de pasar a esas actividades evaluativas, me gustaría así de pronto como hacer como para que no se nos quede ahí en la guía de aprendizaje, como no son evaluativas, entonces a veces no las tenemos en cuenta. Entonces me gustaría de pronto tener la participación de ustedes frente a esas preguntas de la guía de aprendizaje que están observando en pantalla.
¿Quién me podría de manera voluntaria mencionar qué conoce acerca de una auditoría interna de calidad? ¿Qué conocemos acerca de una auditoría interna de calidad? Yo sé que algunos ya tienen experiencia, que han sido auditados. De acuerdo a la presentación en el foro social, inclusive hay personas que ya han sido auditores, ¿bien? Y pues quieren como complementar. ¿Qué podríamos decir que es una auditoría interna de calidad? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues respecto a la pregunta que está haciendo la instructora, básicamente es ese ejercicio mediante el cual una empresa o un proceso de esa empresa verifica a través de, puede ser de personal de la misma empresa o una empresa externa, la eficacia y la eficiencia de ese proceso, ¿sí? Podemos hablar de gestión humana, podemos hablar de gestión documental, de cualquiera de los procesos de la empresa, ¿sí? Entonces, revisar o revisan si se están cumpliendo los procedimientos, si la empresa o el proceso está cumpliendo con la información que tiene que documentar, si se están dejando los debidos soportes, si realmente el personal eh, conoce o se apropia de la gestión del proceso, porque muchas veces pasa que el personal maneja el proceso, pues prácticamente que con una mano en la cintura, para hacerme entender, pero cuando revisan como los aspectos técnicos, el nombre de los documentos, primero desconocen, por ejemplo, la codificación de algunos formatos que todos los días manejan y que están en el sistema de gestión de calidad, ¿sí? Cuando no debería ser así. Entonces el auditor a veces no pregunta por el formato de no sé qué cosas, sino que preguntas por el código o habla del documento mediante la codificación que tiene asignada. Y resulta que pues el colaborador queda como, ¿y eso qué es? O, ¿sí? Entonces básicamente pues es eso, esa es como la esencia de la auditoría interna. Muy bien. Sí, exactamente. Es como, primero, hay que o debemos tener presente que una auditoría es para poder verificar la conformidad, ¿sí? Del sistema de gestión frente a unos criterios que son aquellas normas, procedimientos, políticas que están o con las cuales se va a confrontar la evidencia. Entonces, sí, en efecto, se pueden presentar muchas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces el personal, pues, no es que no tengan la conciencia, a veces es que de pronto por descuido, a veces es por algunos aspectos, recordemos que son personas las que están manejando los procesos, entonces también se pueden presentar de que no cumplen con el requisito que está establecido. Y es importante pues detectar esas no conformidades o generar unos hallazgos frente a eso para poder buscar soluciones. Si es que de pronto no es suficiente personal, hay muchas cosas por realizar, bueno, etcétera. Entonces, eso hace parte por eso es que las auditorías son tan importantes para la mejora continua, porque nos permiten identificar esas desviaciones que se presentan frente a lo que está establecido para el sistema de gestión. Gracias. Bueno, ¿cuáles serán las fases? ¿Qué creen ustedes dónde inicia una auditoría? Para ustedes, ¿dónde inicia una auditoría? ¿Qué creen? ¿Dónde iniciaría? Si de pronto están levantando la mano, pueden abrir el micrófono porque no puedo ver pantalla de Teams. Estoy acá solo viendo mi pantalla del computador.
Bueno, hay unas fases para realizar auditorías internas. La auditoría no inicia cuando llega el auditor y empieza a realizarme las preguntas o a revisar la documentación, inclusive no inicia cuando está la reunión de apertura. La auditoría inicia antes de eso, cuando se hace la planificación, la preparación de esas auditorías. Bien, y pues es importante conocer de que, como decíamos la semana pasada, es un proceso sistemático, o sea, hay que cumplir unas fases, hay que cumplir un proceso para poder llevarlo a cabo de manera adecuada, ¿sí? En el manejo de esta auditoría interna. Bien. Hay otra pregunta que habla sobre el perfil. Ustedes ya hablaban de los principios, en algunos colocaban de manera muy detallada los principios en el foro temático. El auditor, hay unos principios que aplican para el auditor interno y otros que aplican como tal para el proceso de auditorías. Y sin embargo, pues hay que tener en cuenta que ese auditor pues debe tener unas capacidades, una competencia, ¿bien? Y ahorita pues lo vamos a trabajar, ¿bien? Y la importancia del comportamiento tanto del auditado como el auditor. Entonces, estas son unas preguntas de reflexión inicial y vamos a pasar entonces a nuestro contenido del curso. Material de formación. Entonces, acá en el material de formación ustedes tienen el recurso web y el recurso descargable. Vamos a trabajar con el recurso web. Tenemos entonces una introducción a esta unidad, pues que les va a comentar Disculpe, acerca ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿no se está viendo pantalla? No, pues yo no la veo. Ok, nadie la está observando. Sí, sí se ve. Profe, ¿Sí? sí, la ve. Sí. Sí se ve. Ya miro que... Gracias, profe. Ok, listo. Lina tenía levantada la mano, no sé si tiene alguna pregunta ahora que pasé ya para pantalla de Teams. Hola, profe, buenas noches. No, yo quería, eso fue cuando usted preguntó lo que conocíamos acerca de las auditorías internas. No, quería agregar algo, porque a mí pues sí me ha tocado recibir pues auditorías. Y yo pienso que una auditoría, lo que yo conozco es establecer dentro de los procedimientos pues como de las empresas las conformidades y las no conformidades que existen. Por ejemplo, un ejemplo, verificar que si hay 100 trabajadores, los 100 estén todos afiliados. Lógicamente no van a verificar a todos 100 en la auditoría, pues porque no va a dar el tiempo. Pero si al azar se escogen 4 o 5, pues eso es como un ejemplo que me imagino que la mayoría conoce y que a mí me ha tocado en la parte de recursos humanos. Eso es todo. Gracias, profe. Listo, Lina. No, gracias a ti por la participación. Y sí, en efecto, uno como auditor, uno no logra revisar toda la información documentada que está para cada proceso. Pero yo le digo, no sé si es porque nos iluminan de algún lado, no sé, pero precisos, escogemos la hoja de vida del trabajador que no tiene la afiliación, por ejemplo. ¿Sí? Lo afiliaron, pero no hay evidencia como tal, o entonces tienen que empezar, entonces ahí igual ya va a haber una observación o una no conformidad dependiendo de la gravedad. Entonces, y a mí inclusive cuando era jefe de personal, me sucedió algo así con una auditoría del Ministerio del Trabajo. Entonces, yo era jefe de planta y de personal en una empresa en Venezuela y llegó la auditoría del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo llegaron y me preguntaron por las hojas de vida. En Venezuela, en la parte de seguridad y salud en el trabajo, debemos hacerle al trabajador una entrega de los peligros y o sea, entrega no, hay que informarle sobre los peligros y específicamente sobre los peligros y ellos tienen que firmar de que están enterados de esa información, ¿sí? Y que han sido como tal capacitados. Precisamente dentro de las hojas de vida que solicitaron para entregarlos eran 300 trabajadores,
Me pidieron 50 hojas de vida de los trabajadores que estaban y precisamente de esos 50 había uno que no tenía o sea, siempre se les hacía a los trabajadores, pero mi asistente, no sé qué pasó, tenía empapelado, porque después nos dimos cuenta que estaba empapelado, eso es pues manejo de la información documentada y grave. Pero en este caso, pues tuvimos que generar, bueno, menos mal que no hubo sanción, porque pues se identificó que era uno solo y se permitió que se subsanara como tal la no conformidad por parte del ministerio. Pero siempre pasa. Específicamente escogen los que son y a mí me ha sucedido en auditorías cuando he realizado auditorías internas, precisamente solicito el documento que no está o la hoja de vida con lo que no hay. Claro que por eso uno tiene algunos aspectos ahí como algunas técnicas porque uno sabe ya qué hojas de vida no están completas, uno sabe ya muchos aspectos que debe revisar y que deben tener las empresas, pero pues, en efecto los sistemas de gestión son tan grandes, tan inmensos, uno no se imagina la amplitud que tiene un sistema de gestión que a veces pues es difícil controlarlo todo, pero bueno, ahí eso puede suceder, lo que nos menciona Lina. Bueno, entonces vamos a pasar al material. Entonces, el material inicialmente nos habla acerca de los auditores internos. Nos empieza a hablar acerca de la importancia de esa competencia que deben tener los auditores internos. Como yo les mencioné, no cualquier persona puede ser un auditor interno. ¿Por qué? Bueno, listo. El auditor llegó, la persona que quiere ser auditor interno se capacitó. Yo realicé el curso de auditoría interna en sistema de gestión de calidad. Listo, ahí hay conocimiento. Se obtuvo conocimiento, ¿sí? Pero resulta que la competencia no solo es el conocimiento, la competencia es la experiencia y las habilidades que también se desarrollan para poder ejecutar algo. Entonces, ¿ahí qué falta? La experiencia y las habilidades. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero entonces nunca vamos a poder ser auditores internos porque entonces, ¿cómo hacemos para tener experiencia si no puedo hacer auditorías? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Cuando hay empresas que quieren empezar a conformar su equipo auditor, lo que hacemos es que empiezan a asistir a las auditorías como observadores. Lo que llamamos ese rol dentro de los roles de auditorías como observadores. Entonces, bueno, yo ya soy observador, ya voy viendo cómo otra persona se va desempeñando dentro del proceso de auditoría y ahí voy generando como esa experiencia para poder llegar a cumplir con lo que se requiere para desarrollar una auditoría interna de manera óptima, ¿sí? Entonces, esa competencia pues es con base en conocimientos, con base en experiencia, en habilidades. ¿Bien? Y hay unos conocimientos genéricos que deben conocer los auditores acerca de los principios, los documentos del sistema, situaciones organizacionales, leyes y reglamentos y aspectos técnicos, ¿sí? Hay otros aspectos que tienen que ver con no solo conocimientos genéricos, sino ya conocimientos técnicos. Yo no puedo ir a desarrollar una auditoría interna si no tengo ningún conocimiento sobre, vamos a suponer, yo voy a hacerle la auditoría interna al laboratorio de ensayos de calidad de la empresa, pero resulta que yo soy auxiliar administrativo y estoy haciendo la auditoría interna. No tengo ni idea de cuál es el proceso, ni cómo se llevan a cabo esos ensayos, ni nada. Entonces ahí uno puede contar con un experto técnico que le ayude como a hacer un manejo de esa información, ¿sí? Entonces ya puede ser alguien ajeno como tal a esa área, pero que tenga el conocimiento y nos pueda orientar. Y así, pues, se desarrolla el proceso de manera correcta. Entonces acá, pues en esta primera parte nos habla de los auditores, cuál debe ser su competencia, sus habilidades, la responsabilidad de los auditores, la selección y asignación de los auditores. En sistemas de gestión, si yo digo que el auditor
debe tener este perfil de que el auditor, no es que el auditor debe tener curso de formación en auditorías de sistema de gestión de calidad, debe tener experiencia mínima de 2 auditorías internas como observador, y habilidades, liderazgo y demás. Resulta que cuando nos auditan para una certificación, ellos van a verificar que en efecto los auditores que realizaron la auditoría interna cumplen con ese perfil, porque ese fue el perfil que nosotros determinamos para los auditores internos. Entonces, vamos a mirar y resulta que no hay conocimiento, bueno, empezando por la educación. Entonces vamos a decir que yo debía ser un magíster en sistemas integrados de gestión, y resulta que el auditor no es magíster, es especialista o no, o es tecnólogo, ¿sí? Entonces, inmediatamente el auditor de certificación nos va a decir que el auditor no cumplía con ese perfil que nosotros habíamos establecido para el auditor interno y para desarrollar esa auditoría interna. Entonces, en sistemas de gestión, todo lo que coloquemos o documentemos es auditable. Y por lo tanto, si no se cumplen con esos requisitos, pues entonces estamos generando una no conformidad para el sistema de gestión. Entonces, hay que definir cuáles son esos criterios, cuáles son esos perfiles que se van a requerir para los auditores internos. ¿Sí? Profe, disculpe que la interrumpa. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, claro. Profe, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de transporte. Cuando nosotros solicitamos pues unos requisitos, que la persona pues tiene que ser bachiller, ¿cierto? Tiene que saber al menos leer y escribir, pues un ejemplo. Resulta que esos requisitos que nosotros les solicitamos a los conductores, no los auditaron. Y si el conductor en la hoja de vida que nosotros manejábamos pues digitalmente no cumplía con cualquiera de los requisitos, por mínimo que fuera, eso ya era un inconveniente. Exacto. Lo que yo les mencionaba, todo lo que se documente es auditable, todo, ¿sí? Y si ustedes colocan que el conductor tiene que tener, mejor dicho, la siguiente educación, ellos van a ir allá y van a mirar, no, pero este no cumple. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que nosotros debemos definir realmente la competencia del personal. Nosotros debemos saber realmente qué competencia se requiere. Y si una persona no cumple con esa competencia, pues entonces no. Posiblemente eso va a generar que mis productos o servicios no sean los más correctos. Pues por eso es que es importante cuando se define esa competencia, y en efecto suele suceder con lo que yo les digo, lo que se documenta es auditable. Entonces uno va inmediatamente y encuentra. Gracias por su aporte. Entonces ahí, importante en cuanto a los auditores internos también definir ese perfil. ¿Bien? Después, dentro de nuestro material, encontramos las fases de la auditoría. Como les he dicho, es un proceso que es sistemático, que lleva unas fases. Entonces, la auditoría lleva, tenemos un inicio, que donde inicia la auditoría nosotros debemos establecer cómo hacer un análisis realmente de la empresa que se va a auditar, cómo se va a auditar, qué auditorías o cuántas auditorías se requieren, bueno, etcétera. Bien, y establecer de acuerdo a eso unos objetivos y un alcance de las auditorías. Después viene la preparación de las auditorías, que es ya el plan de auditoría como tal, la asignación del equipo auditor y los documentos de trabajo que se requieren. Entonces, ya ahorita vamos a hablar un poco más acerca de las auditorías, y aquí ustedes podrán observar cada uno de esos aspectos dentro del material de estudio. Seguidamente viene ya la ejecución de la auditoría. Bien, la auditoría inicia sí o sí de acuerdo a la guía que tenemos, que es la norma técnica 19011,
Nos propone que debemos iniciar con una reunión de apertura y debemos finalizar con una reunión de cierre. Sí o sí debe estar la reunión de apertura, la reunión de cierre, porque es que en la reunión de apertura yo le manifiesto a los auditados qué es lo que vamos a auditar, cuál va a ser el proceso, que ellos van a conocer el equipo auditor, se pueden recibir inquietudes y preguntas de parte y parte. Entonces ahí es muy importante esa reunión de apertura. Y después tenemos la reunión de cierre, que es ya para poder manifestarles cuáles son los hallazgos, para que ellos pues estén enterados de qué pasó, qué sucedió durante todo el proceso y demás. Y entre eso pues está la recolección de evidencias y las observaciones, que es ya los hallazgos que se determinan. Entonces es muy importante tener presente que la auditoría en sitio lleva estos aspectos que son necesarios. ¿Qué documentos Doctora, tenemos? Sí. qué pena. Bueno, lo que pasa, tengo la siguiente duda. Hablo desde el espacio en el que yo me desempeño. Es una bodega, la bodega está dividida en 3 espacios. Nosotros, como proceso, tenemos asignados 2 espacios, ¿sí? En un tercer espacio, pues yo pedí autorización porque físicamente ya no tengo donde más acomodar cajas. Bueno, una auditoría interna y pues eso que está en ese espacio que no se ha asignado oficialmente, pues es el montón de documentos de otras empresas. Eh, yo pues no tenía de pronto era la primera vez. Entonces yo lo único que acaté a hacer fue pues cerrar las puertas de ese espacio de la bodega y él me preguntó, o sea, ¿cuál es el espacio que usted tiene acá? ¿O dónde está la documentación? ¿O qué es lo que yo puedo revisar? Yo le dije, este espacio y este otro. La pregunta mía es, al yo tener ese espacio con la puerta cerrada, él puede abrir esa puerta, ingresar y de pronto encontrar esa documentación o empezar a preguntarme por eso que encuentra ahí, o definitivamente él no está en la potestad de, de hacer eso, de coger y abrir una puerta que con anterioridad yo le dije que no, o sea, que no hacía parte del proceso, por ejemplo. ¿Sí puede? Dependiendo de que esa es una auditoría del sistema de gestión de calidad. Sí, señora, sí. Ok, sí, porque es que si es del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo puedo ingresar a todas las áreas que yo requiera ingresar. Ah, no, esa es Bueno, de calidad. los auditores tienen unas autoridades, por eso nosotros trabajamos roles, responsabilidades y autoridades, y nosotros dentro de los roles está el de auditor, y el auditor tiene unas autoridades, pero las autoridades son a solicitar evidencia con base en los criterios de evaluación, con base en los criterios que tienen establecidos en su plan de auditoría. Sí, dentro del plan de auditoría tiene, él no necesariamente tiene que ir a revisar el espacio, pero resulta que si el criterio de auditoría es el numeral 7.5 de la norma, donde me habla de conservación de la información documentada, de que debe estar preservada, de que debe estar bien almacenada, bien organizada, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Puede solicitar que le permita el ingreso donde está la información documentada guardada, ¿sí? De acuerdo a la disposición que tenga establecido en su listado maestro o en su tabla de retención documental, como lo prefiera. Pero uno puede hacerlo, uno puede solicitar. Por el numeral 7.5, ¿no? Por el numeral 7.5, que es control de la información documental. No sé si fui clara de pronto, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora.
Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos ya dentro de los documentos de auditoría y seguimiento, pues el informe de auditoría. Este informe pues debe contener unos aspectos, bueno, se recomienda que tenga unos aspectos. Este informe debe ser muy claro, debe permitir esto que yo pueda tener presente todo lo que se llevó a cabo dentro de la auditoría y lo que se manejó. La distribución del informe también es muy importante, darle a conocer a los auditados qué fue lo que sucedió, hay que manifestar cuánto tiempo nos vamos a demorar en presentar ese informe de auditoría para que pues podamos cumplir con esos tiempos y nuestros auditados también puedan generar su plan de mejora, ¿sí? Y finalmente la parte de retención de expedientes, que es ya pues el manejo de esa información documentada y la conservación de todos los registros del proceso de auditoría. Bien. Entonces la auditoría en sí inicia desde la misma planificación. En sí inicia desde la misma planificación de la auditoría. ¿Sí? Bueno, tenemos todos estos aspectos dentro de cada uno. Ustedes pueden ir revisando y pueden ir llevando a cabo ese manejo. Aquí, entonces, es muy importante tener en cuenta que hay algo, y me voy a salir un momento de del recurso que tenemos web para hablar sobre esa planificación de las auditorías. Resulta que en las auditorías nosotros tenemos algo que se llama programa de auditorías y algo que se llama plan de auditorías. Y muchas veces la tendencia es a confundirlos porque tienen muchas semejanzas, pero hay unas diferencias claves dentro de ese programa de auditoría y ese plan de auditoría. ¿Bien? Lo primero que hacemos es el programa de auditorías. Y lo segundo que se realiza es el plan de auditoría. ¿Bien? ¿Qué sucede? Hay unas diferencias. El programa de auditoría es el conjunto de una o más auditorías que yo voy a realizar en un periodo de tiempo específico. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener que mi programa de auditoría va a ser para un año. Entonces, durante todo el año, ¿cuáles son las auditorías que se van a llevar a cabo en mi empresa? Eso es el programa, ¿sí? Y va a decir, bueno, usted voy a hacerle en el mes de enero auditoría al proceso gerencial, voy a hacerle en el mes de marzo auditoría al proceso de producción, en el mes de abril le voy a hacer auditoría al proceso de compras, porque uno puede realizar auditorías por procesos, pero también uno puede hacer auditorías por sistemas, por productos. Entonces yo puedo tener, bueno, voy a hacer una auditoría, por ejemplo, voy a hacer una auditoría al sistema de gestión de calidad y voy a hacer una auditoría a un proveedor, porque yo puedo realizar auditorías de segunda parte, o mi empresa puede realizar auditorías de segunda parte. Vamos a decir que el proveedor que me suministra las cajas para empacar mi producto y que es esencial porque mi producto es de vidrio y si esa caja no tiene el calibre suficiente, no tiene unas condiciones de calidad y no se ratifica que ese proceso cumple con unas condiciones, entonces puede ser que mi producto llegue en mal estado. Entonces yo puedo tener dentro del programa de auditorías también auditorías de segunda parte, que son a otros empresas donde podemos, pues que tienen de alguna manera injerencia dentro de mis productos o servicios, ¿sí? Entonces el programa es eso, una unión de varias auditorías que voy a realizar en un periodo de tiempo. Mientras que el plan de auditoría es ya solamente la auditoría que voy a desarrollar. De esas auditorías, vamos a decir, yo no, en mi programa tengo 3 auditorías que voy a hacer durante todo el año, ¿sí? Entonces, cuando ya voy a ejecutar una de esas auditorías, tengo que generar el plan de auditoría.
O sea que para cada auditoría que tengo en el programa debo generar un plan de auditoría, porque es la planificación de cada una de las actividades que yo voy a desarrollar en esa auditoría específica. Entonces esa es la diferencia que es muy marcada dentro del programa y el plan. El programa contiene todos los aspectos, todas las auditorías que voy a hacer. El plan contiene solamente la planeación de una de esas auditorías. Otra diferencia es que el programa pues nos va a llevar a cabo en un periodo determinado a largo plazo. La auditoría ya es a corto plazo, donde ya pues se lleva a cabo de manera puntual. ¿Quién hace el programa? El responsable del sistema de gestión, ¿sí? Como responsable del sistema de gestión, pues debe encargarse de que se genere un programa de auditorías y el plan de auditoría lo hace el auditor o el equipo auditor, ¿sí? Dependiendo de lo que se tenga establecido. ¿Cuánto se hace? Lo que yo les decía, anualmente, lo más normal, encontrar programas anuales, ¿sí? Y en cambio, aquí nos dice que cuando se hace unos días antes el plan, unos días antes de realizar la auditoría, porque yo tengo que hacer el plan de auditoría, compartírselo a los auditados y que ellos puedan, pues, de pronto mencionar, no, es que acá usted le colocó la auditoría al proceso gerencial y va a ser auditado el gerente, lo colocó para iniciar con él a las 8 de la mañana ese día. Pero resulta que ese día de la auditoría el gerente no llega sino hasta después del mediodía porque tiene unas reuniones en la mañana con clientes o bueno, etc. Entonces uno puede, por eso les da a conocer el plan de auditoría a los auditados días antes para que ellos puedan de esa manera pues proponer acciones que hagan un cambio y que no me vayan a hacer retrasar la ejecución de esa auditoría, ¿sí? Bueno, ¿quién debe conocerlo? En los dos casos, los auditados. Quienes van a ser auditados deben conocer tanto el programa como el plan. ¿Cuándo se debe conocer el programa? Cuando ya queda establecido, y el plan días antes de ser auditados. ¿Bien? Entonces, miren que hay diferencias entre programa y plan. Yo no tengo, mi programa es anual, vamos a decirlo, mi plan es más específico sobre la auditoría. Ahí en pantalla ustedes están viendo un programa de auditoría. Programa de auditoría normalmente tiene objetivo, que es lo que se quiere lograr con el desarrollo de todas las auditorías que se van a desarrollar. Debe tener alcance. Aquí el alcance lo establecen por cada una de las auditorías, pero realmente debe tenerse un alcance del programa. Entonces, el alcance puede ser a los procesos de la organización y aquellos procesos suministrados externamente como proveedores claves. Entonces, ese es el alcance. El alcance son los límites. Hasta dónde cubre todas esas auditorías que voy a realizar o ese programa de auditorías. Y el criterio. Los criterios acá también ya los están estableciendo por cada auditoría. Los criterios también se deben establecer. ¿Qué son los criterios? Las normas, las leyes, inclusive procedimientos, políticas que yo quiera establecer como criterios. El criterio es frente a lo que yo voy a confrontar la evidencia y lo que me va a permitir a mí desarrollar la auditoría más adelante. Entonces se colocan los criterios que vamos a tener presentes para la auditoría y finalmente la programación, los procesos o sistemas o productos que voy a tener para auditar y las fechas en las cuales se va a auditar o a realizar esa auditoría. Bien, entonces eso es el programa de auditorías. Bien.
El programa de auditorías también tiene algo específico y esto fue nuevo en el año 2018 con la norma 19.011 en su modificación de la versión. Y es que con eso de que en los sistemas de gestión trabajamos el enfoque a riesgos, entonces las auditorías también empezamos a hablar de riesgos. Pero no son los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, sino son los riesgos que se generan para el proceso cuando se están desarrollando las diferentes actividades. Entonces, hay riesgos en la planeación, hay riesgos en la ejecución, hay riesgos ya en la verificación o entrega del informe. Entonces, ¿para qué se tienen que identificar los riesgos? Para poder establecer acciones de mitigación, ¿sí?, de ese riesgo, de que si se llega a presentar, pues simplemente podamos solucionar. Bien, entonces, por ejemplo, a nosotros nos sucedió de que teníamos que hacer una auditoría en Ocaña, cuando no sé si ustedes conocieron que en la vía de Cúcuta a Ocaña, pues hay un pueblo que se llama Altarrita, y ahí hubo una avalancha, bueno, que generó de lodo y demás por el río, y eso generó que hasta el momento todavía tengamos esa vía cerrada. Eso implica que nosotros nos tenemos que ir por Bucaramanga para poder llegar a Ocaña. Entonces, teníamos una auditoría precisamente para esas fechas. Tuvimos que mirar de qué manera, entonces la auditoría la iniciamos de manera virtual y después hicimos la visita en sitio, ¿sí? Pero esos son riesgos. Por ejemplo, ese era un riesgo. Eso fue un riesgo que estaba presente, inclusive nosotros siempre lo tenemos en cuenta porque pues esa vía, los derrumbes son constantes. Entonces eso se tenía presente y cuáles eran las acciones para mitigarla, pues era poder realizar la auditoría inicialmente de la revisión de documentación de manera virtual y después hacer una auditoría en sitio ya cuando pudiéramos desplazarnos. Eso fue la acción de mitigación. Entonces uno estima los riesgos antes de, para poder saber qué, si pasa, si sucede, si se manifiestan, poder saber qué hacer. Y eso es lo que nos piden dentro del programa. Establezca los riesgos del programa de auditorías. Entonces aquí vemos un ejemplo de riesgo de planeación. Esto de evaluarlo no es tan necesario. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que no. Nosotros pues no, damos como una probabilidad y un impacto o miramos qué tan grave puede ser. Y establecemos los riesgos. Entonces tenemos el riesgo de planeación. Por ejemplo, la cantidad de auditores no es suficiente para el número de auditorías. Eso es un riesgo en la planeación. Y hay una acción para mitigar que es subcontratar auditores externos que me ayudan a mí a minimizar. Riesgo de los recursos, por ejemplo, asistencia a realización de ciertas auditorías en sitios remotos por presupuesto insuficiente para viajes, o sea, que no puedan porque no hay el presupuesto, como son auditorías internas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, que se programen los primeros meses, que hay más disponibilidad de recursos. La complejidad de los procesos del auditado está fuera del alcance de las competencias de nuestros auditores. Entonces, ¿cuál es la acción a mitigar? Pues contratar a un experto técnico externo para poder hacer la auditoría, lo que yo les decía. ¿Bien? Y así vamos estableciendo riesgos. No es necesario que los clasifiquemos como están acá, pero uno va tomando en cuenta, bueno, qué puede pasar y cuáles son las acciones a mitigar. ¿Bien? De acuerdo al programa de auditoría. Entonces, esto es algo nuevo con la versión 2018 de la 19.011. Establecer no solamente, como lo menciona, objetivo, alcance, criterio, programación, sino que también tenemos que establecer los riesgos de ese programa de auditoría. ¿Bien? Ya teniendo el programa de auditoría, entonces realizo el plan de auditorías. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, yo tenía acá en el
plan de auditoría, en el programa, perdón, tenía 2 auditorías, una a la planeación estratégica y otra a la gestión de calidad. Bien. Y me voy acá, entonces, esa auditoría que tenía para la planeación estratégica, pues establezco el plan de auditoría para esa auditoría, que es la de planeación estratégica. Bien. Establezco un objetivo específicamente para esa auditoría, establezco un alcance específicamente para esa auditoría. Si ven que el programa tiene también objetivo y tiene también alcance, pero el programa es para todas las auditorías que tengan programa, mientras que el plan de auditoría es únicamente para la auditoría que voy a desarrollar en ese momento. Los criterios que voy a tener en cuenta, ¿sí? La norma ISO, los manuales de calidad, las normas relacionadas con ese proceso. Y después entonces inicio a colocar uno a uno las actividades. Entonces inicio actividad 1, reunión de apertura, lo que yo les mencionaba. Sí o sí, inicio con reunión de apertura y reunión de cierre. Y ya entonces empiezo a mirar qué voy a desarrollar durante esa auditoría. Una sola auditoría nada más. ¿Bien? Y las horas, porque como ya estoy hablando de una sola auditoría, pues las horas, ¿sí? En que voy a ir desarrollando cada uno de esos aspectos. Aquí ya debo decir quién va a ser el auditor. En algunos planes se coloca también quiénes son los auditados para que pues haya un manejo y una identificación de eso, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre el programa y el plan de auditoría. ¿Por qué motivo me quise salir? Porque lo vamos a requerir para la actividad, pero me gustaría escucharlo si tienen alguna inquietud. Buenas noches. Buenas Yo noches. sí quería preguntar si es posible que dentro del mismo programa de auditorías también se encuentre un numeral con el plan de auditoría. Un numeral con el plan de auditoría. No, Lo digo no. porque, digamos, no sé, digamos que donde yo trabajo, pues se maneja así. Se comparte el programa de auditoría que tiene el periodo de cuándo se van a realizar las auditorías internas, los objetivos, los alcances, los criterios, las actividades y luego hay un punto que se llama el plan de auditoría, donde ahí sí están todos los procesos que se van a auditar, quiénes van a auditar, a quiénes van a auditar y cómo se van a ejercer las actividades, las fechas, las horas, todo. Pero pues ahí me quedó como la duda, pues porque vi que está separado, pero pues no sé si se podía junto, porque digamos, nosotros no hacemos auditorías durante todo el año, sino que en determinado tiempo se hacen todas las auditorías, digamos que abarcándolo, no sé, en 2 semanas o en una, pues depende también de la disponibilidad de los auditados. Ok, no, o sea, no es que la guía no nos establece específicamente que tiene que ser por separado. Debe ser que en su organización lo tienen de manera conjunta porque como usted lo menciona, solamente hay una auditoría que se desarrolla en una semana y esa auditoría, pues de una vez presentan cuál es el plan, ¿sí? Entonces, con los numerales de cada uno de los procesos. Entonces, no está mal, eso se puede hacer, ¿sí? Pero en este caso, maravilloso porque es una sola auditoría. Creería yo que cuando son varias auditorías durante todo el año sí es muy difícil porque entonces ese programa se nos convertiría en un documento enorme, ¿sí? Y complejo. Entonces ahí sí, pues la recomendación es manejarlo de manera independiente, programa y plan. Pero si los dos están en un solo documento, no pasa nada. Y tengo otra pregunta, gracias. Por ejemplo, cuando Icontec envía el documento para la auditoría, es un plan de auditoría.
En ese Sí. caso, para ellos, ¿cómo aplica el programa a las empresas que van a auditar durante todo el año? ¿O cómo es? Pues porque ellos solo mandan el plan, pero pues el plan Claro, se trae todo. no, lo que pasa es que con ICONTE, con los organismos certificadores, es muy diferente. Ellos lo que hacen es un servicio. Entonces prestan el servicio de certificación a la empresa o a las empresas para esas auditorías, ¿sí? Y ellos lo que envían es solamente el plan porque es una sola auditoría la que van a desarrollar en mi empresa. Y ahí van presentándome los numerales y procesos que van a auditar de acuerdo a esa revisión documental que hicieron previamente. Ellos no deben tener un cronograma o un programa de auditoría, no es una obligación para ellos no se certifican como tal. Si de pronto tienen su sistema de gestión de calidad y dentro de su sistema de gestión de calidad, ellos tendrán sus auditorías internas, pero para ellos, no los de la prestación del servicio, que es muy diferente. Entonces, por eso, programa de auditoría para las auditorías de certificación que ellos hacen, no. Listo, muchas Solo, gracias. ok. Bueno, Instructora, entonces, sí, disculpe. tranquila. Instructora, en las prácticas que yo hice del tecnólogo que hice en el SENA, tiene establecido un plan de auditoría en el que tiene no solamente la información que se pide en el diseño, que es como el proceso que se va a auditar, la fecha, la hora, el objetivo, el alcance, todo eso lo tiene, pero anexo tiene también los numerales que se van a auditar por cada proceso. No sé si eso sea bueno o sea, como decirlo vulgarmente, clavarse el cuchillo en caso de que revisen ese formato y los numerales que se deben auditar no estén completos. Esa es como una duda que tengo desde que vi ese programa con los numerales. O sea, lo tienen desde el mismo formato, o tienen ya digámoslo así, un plan de auditoría estándar. Sí, un plan de auditoría con todos los numerales que se van a auditar por proceso. Todos. Ok, pues sí, ahí es un peligro, porque lo que yo les digo, todo lo que se documente es auditable, ¿sí? No es una buena práctica porque un plan de auditoría lo tiene que desarrollar es el auditor. Entonces vamos a decir, yo soy la auditora que voy a realizar la auditoría al proceso de planeación estratégica. Yo, con mi competencia, determino cuáles son los numerales que voy a auditar, no los que estén en un documento estándar y que tenga que auditar. Si ese documento existe como un estándar para los auditores internos, ese documento puede ser auditable. Y si un auditor de certificación llega a ver eso y de pronto se le da por decirle, no, pero mire, ustedes este documento tienen que al proceso gerencial le tienen que auditar esto, y no se lo auditaron. ¿Sí? Entonces, lo que yo siempre he dicho, todo lo que se documente, todo es auditable, todo. Y nos pueden, como usted dice, clavar el cuchillo por eso. Porque yo lo documenté y está ahí, ¿sí? Pero pues eso es que de pronto el auditor externo, el de certificación, lo logre ver, ¿no? Sí, de hecho, el auditor externo que estuvo en ese momento, cuando revisó, él no solo se fijó en la lista de verificación, sino que comparó tanto el plan de auditoría con la lista de verificación y revisó que todos los numerales estuviesen igualitos. Y nos puso una observación por el numeral 10, que en el plan estaba como 10 y en la lista de verificación estaba como 10.1, y por eso nos hizo observación. Entonces, por eso preguntaba si era muy necesario tener los numerales. No, no es necesario. La verdad no es necesario y es mejor no hacerlo, sino que cada auditor pues tenga presente qué numerales debe identificar para cada proceso. Y para eso uno hace previamente una revisión documental y se da cuenta qué maneja
para poder identificar los numerales. ¿Sí? Ok, sí, señora. Gracias. Okay. Bueno. No sé, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, perfecto. Entonces, hay que tener presente, ¿sí? Respecto a los programas ahí que llevan un punto, donde dice 5.3, 2.1, final de la frase, ¿eso qué quiere decir? Pues la verdad, instructora, es la primera vez que estoy haciendo mi curso de auditor, entonces pues quiero aprender conocimiento. Entonces, mi pregunta, ¿qué quiere decir ese 5.1, 5.2? Ok, perfecto. Entonces, miren que acá tenemos el criterio de la auditoría. El criterio de la auditoría es la norma ISO 9001, ¿sí? Sí. Y de acuerdo a eso, por ejemplo, este formato, normalmente en el formato uno coloca acá criterios, ¿sí? Y coloca norma ISO 9001, numeral 5.1, ¿sí? Y ahí estoy revisando de acuerdo a lo que la norma me pide. Entonces, el numeral 5.1 es liderazgo, ¿sí? El liderazgo, espérenme, qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes, pero es que aquí bueno, el numeral 5.1 es liderazgo, ¿sí? Y como es planeación estratégica, pues va de la mano con el liderazgo. Yo tengo que revisar la norma, la ISO 9001, y mirar cuáles son los numerales que aplican para ese proceso. ¿Cómo lo hago? Ese proceso debe tener una información documentada. Entonces, cuando uno revisa, antes de generar el plan, yo solicito la información documentada de ese proceso, ¿sí? Y teniendo la información documentada de ese proceso, qué pena. Teniendo la información documentada de ese proceso, inmediatamente yo confronto con la norma ISO 9001 y miro cuáles van a ser los numerales que yo voy a auditar, ¿sí? Eso es la manera de poder establecer cuál es el numeral que yo ejecuto. Entonces, este numeral que aparece acá, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, son los numerales de la norma ISO 9001 que aplicarían para estas actividades que voy a revisar, digámoslo así, en esos tiempos. Entonces, revisión de los compromisos de la dirección, entonces es el numeral 5.1, que es el liderazgo que tiene que ver con todo este manejo. Numeral 5.2, auditoría al enfoque al cliente, pues teniendo en cuenta la política, porque aquí pues aquí hay un error porque la política es el numeral 5.2. Planificación, que tiene que ver con otro numeral, que es el numeral 6, y así. O sea, yo voy revisando cuáles son esos numerales que aplican de acuerdo a la actividad que voy a realizar. Pero para eso, ustedes tienen que no solo conocer cómo se hace una auditoría, sino también conocer la norma que van a auditar y conocer los documentos de ese proceso que voy a auditar. Gracias, profe. Okay. Bueno, me hizo identificar un error gravísimo, unos errores gravísimos que hay acá en los numerales. Que el numeral 5.2 no es enfoque al cliente, sino 5.2 es política, 5.3 es, bueno, listo. Entonces, vamos con, nuevamente con nuestro contenido. Entonces, ¿por qué motivo me salí un momento del contenido para poder hablar de esto? Bueno, nos faltó la ejecución de la auditoría. Entonces ahí ya pues es el paso a paso que ustedes van a tener presentes para esa ejecución de la auditoría. Y pues ustedes pueden hacer una revisión de que primero debe haber una reunión de inicio,
y ahí nos va diciendo qué debe tenerse en cuenta en cada uno de estos aspectos. ¿Bien? En la ejecución de la auditoría hay algo muy importante y es saber cómo preguntar, saber que vamos a encontrar diferentes estilos de auditados o diferentes auditados, digámoslo así. Vamos a encontrar auditados que posiblemente se pongan muy nerviosos y se bloqueen, como auditados que no les gusta el proceso y están pues en una actitud bastante desafiante frente a la auditoría y así. Pero lo importante es que el auditado pues sepa manejar con sus preguntas. También dentro de la planificación, olvidé mencionarles las listas de verificación. Las listas de verificación son muy importantes porque son la guía que nosotros tenemos. Entonces está el programa, está el plan y con base en el plan de auditoría yo establezco las listas de verificación. Entonces, la lista de verificación me permite a mí tener presente qué es lo que voy a preguntar, observar o solicitar, ¿sí? De acuerdo a qué, a esos numerales que yo estoy teniendo presente para la norma, ¿sí? Y es una guía muy importante. Si no tenemos lista de verificación, se nos olvida algo y después entonces no voy a poder generar los hallazgos, ya sea positivos o negativos, frente a la auditoría. Entonces es muy importante las listas de verificación también en estos procesos. ¿Bien? Bueno. Pasamos entonces dentro de la actividad número 2 a las evidencias que se deben desarrollar. Hay dos evidencias o dos actividades evaluativas. La primera es un cuestionario. Ustedes van a, con base en el recurso que ya acabamos como de revisar, y pues ahí ustedes van a poder presentar el cuestionario por medio de este link, ¿sí? Y tenemos también una actividad que van a desarrollar que se llama taller, programa y plan de auditoría. Aquí, en esta actividad tienen un recurso descargable que es como los ítems o lo que ustedes deben tener presente para desarrollar ese taller, ¿sí? Tenemos que deben hacerse el diseño del programa y el diseño del plan de auditoría. Y acá nos dice, establezcan objetivo y alcance para el programa, el cronograma, que es simplemente auditoría del proceso de compras, auditoría del proceso de ventas, auditoría del proceso gerencial y las fechas en las cuales se van a desarrollar esas auditorías. A eso se refiere con el cronograma. Criterios de auditoría, la norma o normas que ustedes vayan a auditar. Auditores, bueno, ahí ustedes pueden colocar que ustedes son los auditores dentro de esas auditorías. Recursos que se requieran, si es necesario, recursos tecnológicos, financieros o de talento humano que se requieran. Y lo que yo les mencionaba, los riesgos del programa de auditoría. Eso los tienen que involucrar en eso. Cada uno de estos ítems deben estar desarrollados. ¿Listo? En el diseño del plan de auditoría también hay unos objetivos y alcance, pero de una auditoría. Entonces, si ustedes acá me colocaron en el cronograma auditoría al proceso de ventas, auditorías al proceso de compra, como procesos que vayan a auditar, entonces ustedes seleccionan uno de esas auditorías. Ah, bueno, voy a trabajar el plan sobre la auditoría que se va a desarrollar al proceso de ventas. ¿Sí? Y entonces, con base en eso, establecen objetivos, el proceso como tal a ser auditado, los criterios que van a ser establecidos para ese proceso. Para eso es importante que consulten la norma, ¿sí? La ISO 9001 y puedan, pues, de esa manera determinar qué posibles numerales o criterios pueden trabajar. Ubicación, fechas y tiempo esperado y duración de las actividades. Es esto, fecha, hora inicial, hora final, lugar, ¿sí? Entonces, si ustedes observan actividades, fecha, hora de inicio, hora final y lugar, eso lo pueden manejar para ese proceso.
Métodos de auditoría a utilizar. Los métodos de auditoría son si es entrevistas, si son observación documental. Si ustedes consultan la norma 19.011, ahí van a encontrar métodos de auditoría. Aquí pues ya nos queda corto el tiempo dentro de ese proceso, pero la norma 19.011 les puede presentar una guía en ese proceso. Y roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor. Ahí en roles y responsabilidades prácticamente es decir, ¿quién va a auditar qué? Entonces, por ejemplo, aquí Juan David va a auditar acá. Bueno, en este caso, pues como es un solo auditor, que puede ser el mismo del caso de ustedes, pues ellos van a estar en todas las actividades auditando. Ustedes van a estar en todas las actividades auditando. Eso en cuanto al programa y el plan. Y unas conclusiones finales, pero ya del desarrollo del aprendizaje, ¿sí? No del plan o del programa, sino ya en general del aprendizaje desarrollado al realizar la actividad. Algunas veces me preguntan, instructora, pero entonces yo puedo presentar un programa y un plan de auditoría por separado. Sí, yo les permito que lo hagan siempre y cuando existan los ítems que están acá, ¿sí? Que contemplen los ítems que están acá para el programa y el plan, porque las empresas de pronto lo tienen, las empresas donde laboran, y eso pues les permite hacer como una evaluación o una autoevaluación de si está bien, si está mal, qué le falta, qué no le falta, entonces que ustedes puedan también pues hacer esa consulta. Bien, entonces no hay necesidad de que sea solo este documento, sí lo pueden hacer, pero debe tener los ítems que están establecidos en el documento, tanto el programa como el plan. Y también lo pueden hacer acá mismo, ¿sí? Entonces, objetivo y alcance de auditoría. Ah, listo, perfecto. Entonces, ustedes llegan y lo hacen acá, abajo en el ítem, y colocan los objetivos y alcance. ¿Sí? Cronograma del año, colocan, insertan una tablita y ahí colocan el cronograma. Y así, y van resolviendo cada uno de los ítems del documento. Las dos maneras pueden ser utilizadas por ustedes para hacer la entrega de la actividad. Cuando están por separado los documentos, cuando son dos formatos por separado, yo siempre les pido que sí, por favor, lo unan en un solo documento. Entonces, no es que están en Excel, listo, suben el Excel, pero en una hoja de cálculo el programa y en otra hoja de cálculo el plan, pero es un solo archivo. Porque si no, entonces me genera, subirlos en zip, me genera más complicaciones para poder hacer la revisión. Entonces es mejor que suban pues un solo documento, ¿sí? Dentro de ese desarrollo. Bueno, esa es la actividad o la evidencia. No sé si qué inquietudes tienen acerca de la actividad. Ok, entonces no tenemos inquietudes. Entonces, eso era lo que íbamos a trabajar en nuestra sesión de hoy acerca de las auditorías internas. Ya vamos en la preparación de las auditorías con el programa y el plan de auditoría. Ya la otra semana tendremos nuevamente sesión en este horario, el día viernes también, para nuestra sesión en línea de la actividad de aprendizaje número 3. Y así iremos avanzando poco a poco en el curso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay un tiempo límite para la presentación del informe de la auditoría o eso es acordado entre el auditor y el auditado? En las empresas hay un retorno. En las empresas hay un procedimiento de auditoría. Nosotros le llamamos procedimiento de auditorías. Tienen que revisar si de pronto en ese procedimiento está establecido los tiempos para la entrega del informe de auditoría. Si no está establecido, en la reunión de cierre se tiene que definir cuánto tiempo van a demorar
los auditores en hacer la entrega del informe de auditoría. Normalmente no debería pasarse de 8 días, 8 o 10 días máximo, para que, pues, porque ya después eso se vuelve como algo que el auditado pues no va a poder representar, pero lo aconsejable es que no pase de 8 o 10 días, pero tienen que revisar si dentro del procedimiento de auditorías que tienen en la empresa está establecido cuánto tiempo deben demorarse. Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, a todos entonces, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Seguimos entonces en contacto por nuestro chat, ya sea por el grupal, o me pueden escribir por el Profe, interno. disculpe. Sí, Lina. Profe, ¿esta clase queda grabada? Sí. Acá en anuncios, en la parte de anuncios, ustedes siempre les va a aparecer un anuncio dentro de al día siguiente, un día hábil, pero bueno, mañana no es día hábil, pero yo trato de montarlo siempre el día sábado también. Esto aparece la reunión y aparece grabación y resumen de sesión en línea. Profe, los archivos que usted mostró. ¿Cuál? ¿La presentación? No, la presentación no. El archivo Este está en contenido. en contenido. Usted, En el aula. usted ingresa, sí, usted ingresa por Usted mostró dentro de la auditoría. Usted ingresa por material. ¿Sí? Y aquí dice clic para ver recurso descargable. Usted lo puede ver en línea, así como lo vimos acá en la sesión. Y también No, pero lo encuentra. Ese no, el formato donde está la auditoría, la que usted nos, pues lo que usted nos mostró, el plan de auditoría. Ah, la presentación en PowerPoint. Sí, esa. Esta, no, ahí no está, pero se los voy a compartir por el grupo. ¿Usted está en el grupo? Ay, sí, claro. Claro, listo, profe. Entonces yo se las comparto por el grupo. Eso sí, hago la aclaración y no me había dado cuenta de estos ¿sí? Porque los numerales no están. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Lina. Perfecto. Bueno, a todos muchas gracias. Nos encontramos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Feliz fin de semana y feliz noche. Gracias, profe. Dios la bendiga. Bueno, instructora, gracias igualmente.